Bueno, ahora sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Iniciamos la clase de hoy. Como siempre, vamos a retomar de donde dejamos la clase pasada y después avanzamos un poquito más. Primero, si me quieren comentar cómo les fue con las cuestiones estas que estuvimos trabajando en la clase pasada de funciones y procedimiento con Array. Principalmente las cosas que tenían que entregar, qué sé yo, el máximo, el mínimo, promedio y esas cosas de manipulación de arreglos. ¿Cómo les fue con eso? ¿Más o menos entendieron cómo es el concepto? ¿Cómo es esto de enviar por parámetros? Las dos cosas que siempre tienen que enviar por parámetro, que son el vector y el tamaño, eso es fundamental. Y que varias de estas cuestiones que hacemos las tenemos que hacer con procedimientos, ¿sí? Así que más o menos eso quedó claro de la clase pasada, fui claro con la explicación. Ahora lo vamos a retomar rápidamente igual, pero nada, me gustaría saber si por ahora veo que les fue bien. Pero si entendieron eso, después todo es básicamente igual. Siempre enviar esos dos parámetros y bueno, hacer lo que haya que hacer, pero la estructura es siempre la misma. A ver, no me quedó claro una duda. En caso de usar un switch, o sea, un menú o algo parecido, ¿se haría una función o directamente en el main? Bueno, eso que pregunta Alan, o sea, yo lo que les digo es que siempre en el main ustedes tienen que llamar a funciones, ¿sí? En el main no tiene que haber una estructura lógica. Ahora, ¿hasta qué punto no tiene que haber una estructura lógica? Bueno, eso queda medio ahí en el aire y no está muy bien definido. Nosotros lo que vamos a estandarizar es que como máximo ¿cómo es? En el main, como máximo pueden tener, qué sé yo, un do while con el switch. ¿Sí? O sea, si ustedes en el main tienen algo así, o sea, la estructura clásica de, de un menú, ¿sí? Si ustedes en el main tienen esto, eso está bien, ¿sí? O sea, esto es lo máximo que les puedo llegar a permitir en el main. O sea, un do qué sé yo, con el pedir por teclado y después la estructura del menú y obviamente en cada case, ahí sí, llamar a función, ¿sí? Pero si más o menos mantienen esta estructura está bien, ¿sí? Porque lograr que todo sea una función es complicado. O sea, en algún momento tiene que haber algún tipo de interactividad, ¿sí? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Alan, pero principalmente eso. En el main pueden llegar a tener los casos y que cada caso llame a una o a varias funciones, ¿sí? Porque después, porque ustedes me podrían decir, bueno, y hubiéramos hecho una función que se llame menú, y esta función menú, bueno, hace un switch case. Sí, eso también, pero ahí se me van a complicar mucho porque al menú le van a tener que empezar a enviar un montón de parámetros. Y ahí ya medio que se va a tornar medio engorroso. Todo lo que ganamos con funciones y procedimientos, por ahí lo perdemos al hacer una función o un procedimiento menú. Entonces, si el menú me lo hacen en el main, no hay problema. El problema es que si después en el case me hacen un for, un if, un while, o toman cosas, se bifurcan las decisiones dentro de cada case, bueno, ahí sí ya estaría mal, ¿sí? Así todo, si en algún momento ven que como lo estructuraron, tienen que hacer un if en el main, bueno, vaya y pase, ¿no? No tendrán la nota máxima, pero tampoco se les va a anular el ejercicio por poner un if en el main. Uno tiene que tratar de que en el main tengamos casi todas funciones y procedimientos y a lo sumo algún switch case con el menú. Pero bueno, si en el peor de los casos algo les quedó medio desprolijo y tienen que hacer un if o algo así, bueno, tampoco es la muerte de nadie, no pasa nada. Pero tengan presente que la idea es que justamente en el main haya solamente llamado a funciones y procedimientos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar donde dejamos la clase pasada, que básicamente es trabajar con un vector. Trabajar con vectores lo hacemos de la misma forma de siempre, o sea, definimos un tamaño cualquiera, que en este caso va a ser 8. Definimos al vector de tamaño posiciones. Estas cosas también las pueden hacer en el main, o sea, la declaración de las variables, eso también, eso no hay problema. Si tienen que declarar variables en el main, eso está perfecto. Bueno, entonces tenemos un vector cualquiera de tamaño posiciones y vamos a empezar a hacerle las cosas que le solemos hacer. Por ejemplo, la carga, el mostrar y después hacemos alguna que otra cosa más. Bueno, como habíamos visto,
El cargar lo tenemos que hacer por medio de un procedimiento que se puede llamar cargar vector. Escribiendo pésimo, cargar vector. Y lo que necesitaba era por parámetro recibir justamente al vector y al tamaño. Esos son los dos parámetros claves que tenemos que mandar siempre para trabajar con arreglos. Bien, este sería nuestro procedimiento. Efectivamente, las variables hay que definirlas en el main porque variables en algún momento vas a necesitar, ¿sí? Ya sea por un ingreso por teclado o para hacer algo. O sea, en algún momento vas a tener que trabajar con variables para hacer algún tipo de prueba o para que el programa funcione en el main. Y justamente como querés que funcione, tiene que ser en el main. Si no, la otra solución es hacerlas globales, pero bueno, como vimos, estamos tratando de evitar las funciones globales. Así que efectivamente, lo ideal sería en el main. Bueno, acá tenemos la carga del vector. Vamos a definir este procedimiento. Es un procedimiento, por ende no devuelve nada. Es void, cargar vector. Cargar arreglo se podría llamar. Necesita recibir por parámetro un vector cualquiera. Nombre genérico porque es un nombre local. Y un tamaño que se podría hacer t. Entonces, esta es la estructura. ¿Sí? Tenemos cargar vector que recibe un vector de enteros de cualquier tamaño. Después en un par de clases vamos a ver qué quiere decir esto que estamos poniendo acá. Por ahora simplemente quiere decir un vector de no conozco qué tamaño. Y enviamos por parámetro también el tamaño. Una vez que tenemos esto, venimos a la implementación por debajo del main. Y hacemos lo que veníamos haciendo siempre. Es decir, el for con el índice que empieza en 0, el índice que termina en el tamaño, que en este caso de forma local se llama t. Incrementamos de 1 en 1. Y en cada posición de nuestra iteración for, le damos un valor a nuestro vector. Así que en nuestro vector local que se llama b, le damos un valor. Ese valor lo voy a generar de forma aleatoria, como lo trabajamos en la clase pasada. Voy a generar un número aleatorio cualquiera entre comillas, porque voy a hacer que sea de 2 decimales, es decir, se va a mover entre el 10 va a ser el valor mínimo, y el 99 va a ser el valor máximo, así que queda de 2 dígitos, me queda prolijito el vector. ¿Sí? Esto lo impuse yo, porque sí, no hay un motivo lógico para el que hice esto, simplemente para que me quede de 2 cifras. Bien, entonces esto sería el cargar vector. Así como está, obviamente no va a funcionar. Antes de meter la pata, el srun times 0, y para asegurarnos que funciona, y la librería antes que me olvide. Bueno, y para evitar algún error prematuro, compilo a ver si está todo verde. Efectivamente está todo verde, estaría funcionando todo bien. Bueno, desde ya que el cargar vector no hace nada, porque simplemente carga números aleatorios en posiciones de memoria que uno conoce. Estaría bueno visualizar un poco esto. Así que lo que podemos hacer es justamente lo siguiente, que es mostrar vector. Así que defino otro procedimiento que se llame mostrar vector, que nuevamente recibe el vector por parámetro, recibe el tamaño por parámetro. Bueno, acá no lo estoy definiendo, acá en realidad estoy llamando al procedimiento. El procedimiento vamos justamente a definirlo. Vamos a definir un procedimiento que se llame mostrar vector, que nuevamente recibe un vector cualquiera y un tamaño cualquiera. Y una vez que tenemos esto, venimos a su implementación. Recuerden, es una sana práctica que en el orden que los declaran, en ese mismo orden hagan la implementación. No es la muerte de nadie si lo hacen en otro orden, pero es una buena práctica ya para empezar desde ahora. Bueno, hacemos mostrar vector. Primero cuestiones estéticas, es decir, dejo un rengloncito para que quede lindo. Y ahora hacemos de verdad el algoritmo, ¿sí? Otra vez un for que inicia con el índice en 0, el índice llega hasta tamaño, que en este caso se llama t, y más, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro del for lo que hacemos es un printf que va mostrando cada una de las posiciones del vector. Esas posiciones son enteras, así que pongo un porcentaje de coma y mostramos el vector en la posición i. Bueno, lo de siempre, ¿no? Una vez que terminamos de mostrar todo, dejo otro renglón. Chuchería estética una vez más.
Perfecto, ahí lo tenemos. Ese sería el mostrar vector. ¿Sí? Esto también lo vimos en la clase pasada. Hasta acá me van siguiendo. Estoy siendo claro con esto. Todo medio repetido, pero para ir entrando en calor. Bueno, y por primera vez en el día pasamos a justamente a ver que todo esto funciona. Tenemos un vector que se llama vector de un tamaño que está definido como 8. Cargamos el vector y mostramos el vector. Ejecuto a ver si de verdad muestra un vector que fue bien cargado. Y bueno, acá lo tenemos. ¿Sí? Acá tenemos un vector que tiene 8 posiciones y que los números van entre el 10 y el 99. Así que parecería estar bien. Tenemos ese 12 ahí que está justo apenitas encima del 10 y el 97 que es casi 99. Así que parecería que los rangos están perfectos. Genial. Bueno, y ahora como para... Esto lo hicimos en la clase pasada, pero bueno, vamos a hacer algo que no hayamos hecho en la clase pasada. Por ejemplo, las tareas que le dejé. Yo les dejé calcular máximo, mínimo, posición del máximo, posición del mínimo, promedio, mostrar invertido y alguna más. Vamos a hacer alguna de estas, las más representativas. Por ejemplo, vamos a empezar con máximo. Bueno, máximo es otra vez es un procedimiento o en este caso es una función. Lo habíamos charlado la clase pasada también. Máximo, ¿qué era? ¿Cómo hacemos para encontrar un máximo? Obviamente puede ser tanto con una función como con un procedimiento. Estas cosas básicas pueden ser con las dos cosas. Pero les comenté que lo más útil suele ser que sea una función, ¿no? Porque si hacemos un procedimiento que lo calcula y que lo muestra ahí entre un cuadradito subrayado, con colores, por más que se mueva, lo está mostrando, no lo podés volver a utilizar. Entonces ahí se pierde un poquito la utilidad. Entonces por lo general suelen ser más útiles las funciones. Justamente para devolver el dato y poderlo usar si en algún momento lo necesitamos. Entonces justamente el máximo va a ser una función. Así que vamos a hacer esa función. Bueno, es una función que nos devuelve el máximo. El máximo va a ser entero porque es un vector de enteros, así que el máximo va a ser entero. Vamos a ponerle un nombre que podría ser máximo del vector. Y nuevamente necesito recibir por parámetro un vector cualquiera W. Le cambio el nombre simplemente para que no piensen que son siempre iguales. Y en vez de llamarlo T, lo voy a llamar, qué sé yo, L de largo del vector. Vamos a justamente ver esto. Vamos a ver cómo hacemos el máximo del vector. Venimos acá. Esto sí es importante. Esto que hago, y lo hago de forma que no se nota, pero esto que estoy haciendo, copiar, pegar, que parece una pavada y trivial, es importantísimo que esta función que ustedes generan la implementación, sea exactamente la misma que definieron acá. O sea, no le cambien una letra, no le cambien una mayúscula, no cambien nada, porque si no pasa a ser otra función distinta. Y ni hablar de cambiarle los parámetros, ¿no? Así que es fundamental que lo mismo que definieron es lo que tienen que justamente implementar. Bueno, dicho esto, lo siguiente. Bueno, ¿cómo era el algoritmo para encontrar un máximo? ¿No? Una vez que uno se pone a trabajar con una función, un procedimiento, medio que se olvida del resto de las cosas y simplemente dice, bueno, acá entre esta llave tengo que hacer el máximo. Y el máximo es algo que venimos trabajando ya hace varias clases. ¿Cómo era para encontrar el máximo de un vector? Primero se define el máximo, efectivamente. Primero definimos una variable máximo, ¿sí? Era importante que a la variable máxima le demos un valor inicial. Eso es fundamental. ¿Cuál era el valor inicial que había que darle? Efectivamente, hay que darle una posición cualquiera del vector. Cualquier posición. Por defecto uno pone la posición 0, la primera posición del vector. ¿Por qué la primera posición? Y porque si uno pone la posición 8, por ahí el vector tiene 5 posiciones. Y si pones la 8 y no existe, entonces la 0 es la posición que te aseguras que existe siempre. ¿Sí? Porque un vector como mínimo tiene una posición. Y si tiene una sola posición, esa posición es la 0. Así que es una forma de asegurarte que siempre va a existir esa posición. Pero está claro que si uno conoce el largo, yo en este caso sé que el largo es 8, bueno, puedo poner un 5, un 4, un 3 y va a funcionar igual el algoritmo. Pero por defecto ponemos el 0. Bueno, y después hacemos lo otro que han dicho por ahí.
justamente el clásico for, ¿no? Que empieza en 0, que termina en el tamaño, y menor que L, el largo, y más. Y acá, ¿qué hacíamos? ¿No? Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente es un if, donde tenemos que verificar que si mi vector W en cualquier posición llega a ser mayor que mi máximo, quiere decir que mi máximo en realidad no es ese, no es el máximo no está en la posición 0, sino que el máximo en realidad está acá, porque es una posición que superó el valor del máximo. Entonces, si se cumple esa condición, decimos que, bueno, en realidad el máximo es W en la posición I. Entonces eso, toqué cualquier cosa, ahí estamos. Este es el verdadero máximo. Así que listo, ahí tenemos terminal for y calculamos el verdadero máximo. Y bueno, ¿qué más falta para terminar esto? Ya casi lo tenemos. El retorno, es fundamental eso, no olvidar el retorno. Si yo esto lo compilo, van a ver que no tira error. Es más, yo hasta lo puedo llegar a ejecutar, miren. Se llama máximo del vector. Puedo llamar al vector y le tiro también el tamaño. Voy a ejecutar, acá medio que voy a hacer una prueba que no estoy totalmente seguro, pero miremos, compila y ahí funciona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Compila, funciona, hace todo esto, pero todo esto queda de forma local y no hay ninguna forma de que yo recupere algo de todo lo que hice acá. Justamente para que yo pueda recuperar esas cosas necesito el retorno. Tengo que retornar a cualquier otro entorno que llame a mi función el máximo. ¿Sí? Ojo con eso, porque olvidarse de esto es difícil de encontrar ese error, ¿no? Porque como vieron, todo funcionó, sin embargo, no iba a ser lo que queríamos y íbamos a perder el resultado. Ese es un error bastante difícil de encontrar y que suele pasar. No se olviden de los retornos si están haciendo una función. No, efectivamente la consola no avisa que no hay retorno. En ningún momento nada nos avisó que falta el retorno. Ni siquiera nos está avisando... Ah, cuando decías la consola te referías a esto. No, ni siquiera nos dio un warning, nada. ¿Sí? Bueno, acá sí nos está diciendo en la línea 79 que no es un void. Sí, nos dio un warning, una mínima advertencia, ¿bien? Pero que pasó media desapercibida. Sí, pero un warning, o sea, el programa funcionó igual. Así que ojo con eso. Bueno, listo, ahí tenemos el máximo. Ahora venimos acá al main y podríamos hacer un printf para verlo. Printf. Dejamos un rengloncito. Y ponemos el máximo es 2 puntos. La flechita que pongo siempre. Porcentaje de. Y cierro comillas y llamo a la función. Bueno, ahí tenemos un printf que nos va a mostrar el máximo de la función. Si hice todo bien. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. El máximo de la función es el 99. Vamos a chequearlo. Justo es la cota máxima que puse de los aleatorios. Pero bueno, efectivamente está acá. Vuelvo a compilar para que no piensen que siempre muestra el 99S. Ahí lo tenemos. 93 en este caso. ¿Sí? Así que la función estaría funcionando bien. Genial. Bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Vamos a hacer esta de acá. Posición del máximo. Nuevamente, lo primero que tienen que preguntarse es si hay que hacer una función o un procedimiento. ¿Qué les parece que hay que hacer acá para encontrar la posición donde está el máximo? Nuevamente una función desde ya. Así que vamos a hacerlo. En este caso la función se puede llamar posición del máximo. Post del máximo. ¿Sí? Y esta va a ser mi función. Esta función retorna la posición del máximo. Franco, lo dije hace un ratito. Para estas cosas tan sencillas no está mal que, por ejemplo, el máximo simplemente hagamos un printf y digamos el máximo es tanto. No está mal. Pero tiene dos problemas. Problema número uno es que las funciones tienen que resolver los problemas por medio de módulos independientes, por lo que queremos que cada función haga una cosa sola. Entonces, si la función calcula el máximo,
y vos me lo mostrás también por pantalla, lo que está haciendo está calculando y está mostrando. Está haciendo dos cosas juntas. Que no es un pecado tampoco, no pasa nada, pero ahí la función ya está haciendo dos cosas. Y además, si es una función, tiene que retornar algo. Y no tiene que ser del tipo void, o sea, simplemente mostrar por pantalla. Yo justamente quiero el retorno. ¿Sí? Para estas cosas sencillas no pasa nada si hacen el printf adentro de la función, pero recuerden que por ahí en algún momento vos querés calcular el máximo, pero no lo querés mostrar. Y te va a salir el printf siempre que calcules el máximo. Y eso no está bueno. No siempre vas a querer mostrar el máximo. A veces simplemente lo querés calcular. Pensaba que el máximo y la posición podría resolverse al mismo tiempo. Bueno, efectivamente, el máximo y la posición se podría resolver al mismo tiempo. El problema es que tu función va a estar haciendo dos cosas. Va a estar calculando el máximo y calculando la posición. Y si querés mostrando por pantalla las dos cosas. Bueno, está bien y funciona. Y puede que alguna vez lo hagan y puede que yo también alguna vez lo haya hecho. Pero tengan presente que no es la mejor forma de programar. Las cosas tienen que estar bien separadas. Cuanto más separadas, mejor. ¿Sí? Sería una mala práctica poner promedio dividido tamaño. No sé bien a qué te referís. Hacer la cuenta al lado del retorno no pasa nada. De hecho, ahora lo hacemos. Pero bueno, volvamos a esto. Vamos a hacer otra vez la posición del máximo separada. ¿Sí? No, eso no es una mala práctica. Hacer una cuenta. Ponerle que al máximo yo le sume 3 o 9 porque sí. Uy, que toqué. Que al máximo yo le sume 3. En el retorno, bueno, si vos tenés que sumarle 3 al máximo, no hay problema que lo hagas al lado del retorno. ¿Sí? No pasa nada, no es una mala práctica eso. Hacer una operación en el retorno, no pasa nada. Por ahí perdés un poquito de vista lo que estás haciendo, pero no, eso se puede hacer tranquilamente. Cuando es algo sencillo, ¿no? Si ya te pones a hacer 1000 cosas al lado del retorno, bueno, ahí ya fuiste. Bueno, vamos con la posición del máximo. ¿Cómo hacemos la posición del máximo? Bueno, como sabemos, el algoritmo es muy parecido al del máximo del vector, así que vamos a hacer algo parecido. ¿No? En posición del máximo vuelvo a definir un máximo, lo vuelvo a encontrar, pero ahora yo además voy a conseguir esta variable que se va a llamar posición, ¿sí? Y que cuando yo encuentro al máximo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que la posición en verdad es la posición del iterador, ¿sí? Y lo que yo voy a retornar no es el máximo, sino que lo que voy a retornar es la posición. Me perdí un poco con las llaves. Acá. Return pos. Ya esta función retorna la posición del máximo. ¿Sí? Profe, yo en la función de la posición le pasé 3 variables para llamar a la función anterior. Anaí, creo que eso está bien. Ahora lo voy a hacer a continuación, de hecho, y después me volvés a preguntar si no es lo que te estoy respondiendo. Pero efectivamente eso estaría bien. Bueno, entonces hasta acá me fueron siguiendo con esto de la posición del máximo. Hice lo mismo, solo que lo que retorno es la posición y no el máximo. ¿Sí? Y de hecho vamos a probar que de verdad funciona. Venimos acá. Hago otro printf. Pero en este lo que voy a hacer es mostrar la posición del máximo. Es 2 puntos, bla bla, lo mismo, y llamo a la función que se llama post del máximo. ¿Sí? Voy a mostrar la posición en la que está el máximo, pero no el máximo. Y veámoslo. Ahí lo tenemos. Nos dice, el 76 es el máximo. Efectivamente es el máximo y nos dice que está en la posición 3. ¿Eso está bien? Bueno, sí. 0, 1, 2, 3. Efectivamente es la posición del máximo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Buenísimo. Bueno, Nicolás, la idea está bien, eso que dijiste, está bastante bien la idea. Pero vas a ver que de esta forma que lo voy a hacer yo ahora te va a quedar mucho mejor. No está mal lo que hiciste. Pero no hace falta que envíes por parámetro un máximo que lo podés calcular en el momento que lo necesites. No hace falta conocerlo de antemano. Bueno, hasta ahí estamos por lo que vi. Pero quiero que
le voy a sacar un poco de suma a esto un rato. Quiero que miremos las dos últimas funciones que hicimos, ¿no? Bueno, nada, no se pueden ver las dos juntas, no me alcanza la pantalla. Pero ¿qué pasó con las últimas dos funciones que hicimos? ¿Sí? La de máximo del vector y posición del máximo. ¿Sí? En estas dos funciones, ¿qué pasó? ¿Qué les parece que está pasando? Bueno, efectivamente, ahí Joan dice que son similares. ¿Sí? Permitime decir que más que similares son prácticamente iguales, ¿no? Que lo que cambió es esta variable y acá esto, ¿no? Son exactamente las mismas. Estoy utilizando el mismo procedimiento o el mismo algoritmo y estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pero estoy calculando el máximo dos veces. ¿Sí? Entonces, claramente cuando en programación pasa eso, cuando uno hace copiar y pegar de algo y modifica dos pavadas, quiere decir que seguramente algo mal esté pensando, ¿no? No quiere decir que lo esté haciendo mal, porque claramente funciona y funciona bien, pero quiere decir que se podría mejorar y mucho. Entonces, el copiar y pegar es un buen indicio de que algo podría mejorar. Entonces, justamente lo que podemos mejorar es esto, ¿no? Si yo acá ya estoy calculando el máximo, ¿por qué lo vuelvo a calcular acá? ¿No? ¿Para qué lo vuelvo a calcular si yo acá ya hice el mismo algoritmo? Entonces acá viene una de las cuestiones que uno siempre tiene que tratar de lograr con las funciones y con los procedimientos, que es la reutilización de código. Así que venimos a máximo del vector, ¿sí? Y yo acá ya tengo en qué posición está el máximo. O sea, ¿para qué voy a calcular el máximo si yo ya sé en qué posición está? No me interesa hacer otra vez el for y todas esas cosas. Yo ya sé en qué posición está. Entonces, por ejemplo, esto se podría hacer en muchas menos líneas, pero lo voy a hacer en dos líneas para que se entienda mejor. Yo, por ejemplo, puedo definir una variable que se llame posición m, o del máximo, así queda bien claro. Defino una variable que se llama posición del máximo. ¿Y cuál es la posición del máximo? Bueno, llamo a mi función, que mi función se llama postmáximo. O sea, voy a llamar a esta función. Le envío los parámetros, que en este caso son W y L. Entonces, acá calculo por medio de esta función en dónde está el máximo. ¿Sí? Acá estoy calculando en dónde está el máximo. Bueno, el máximo está acá. Yo ya lo guardé. Y una vez que ya sé en qué posición está, simplemente digo que el máximo es igual a mi vector en qué posición. Y bueno, en la posición que yo ya sabía que está el máximo. Entonces, acá quedó mi algoritmo de encontrar el máximo, ¿no? Encontrar el máximo quedó mucho más compacto. Otra vez, esto lo podríamos haber hecho en un único renglón, ¿sí? Quedó muchísimo más compacto y fundamentalmente no estoy haciendo el for dos veces, ¿sí? Porque pensemos que la L no la conocemos. El vector podría ser un vector con los DNI o con los registros únicos de identidad de las personas, de los chinos, ¿no? Y podrían ser millones de iteraciones para el for. Si yo ya lo hice, no lo vuelvo a hacer porque va a tardar mucho. Entonces, eso es lo que ganamos con esto, ¿sí? Acá evitamos hacer dos veces el mismo algoritmo. Estoy llamando al algoritmo que ya hice para usarlo de otra forma, ¿sí? Entonces, por medio de la posición del máximo, yo ya sé cuál es el máximo. ¿Me expliqué con esto? ¿Fui claro con esto? Entonces, acá optimizamos muchísimo nuestro algoritmo. Dejamos de hacer dos veces lo mismo. Lo hicimos una vez sola y lo utilizamos de una forma un poquito media rebuscada, no, más sutil o elegante para obtener otro resultado. A esto era lo que me refería cuando hablaba ahí Nicolás Muria, creo. Que él enviaba por parámetro el máximo acá o algo así. Bueno, ¿para qué vas a hacer eso si nada? Con estas dos funciones las podés relacionar fácilmente. Así que esta es la forma más óptima de realizar este tipo de ejercicios. Bueno, desde ya que con el mínimo podrían hacer lo mismo, eso no lo voy a hacer. Ahí medio que le clavé el visto a María Luz, pero nada, la ignoré solamente porque justamente ahora iba a decir lo que ella estaba preguntando, que es lo siguiente. Ella dijo algo así como, bueno, yo los resultados los guardaba en una variable, ¿no? No hay problema, ¿no? Si uno, en vez de hacer el printf y llamar a la función, esto está bien, pero otra vez, cada vez que quiero el máximo tendría que llamar a la función. Entonces, para evitar eso, para evitar llamar a la función a cada rato, suele ser muy útil
definir una variable, por ejemplo, que se llama máximo, y ahí guardamos el resultado de la función. O sea, de hecho, esto suele ser más útil que lo que hice yo, ¿sí? Suele ser mucho más útil definir una variable, en esa variable guardar el resultado de mi función y después usarla cuando la necesito, ¿sí? Es mucho más útil que esto de simplemente mostrar el resultado, porque yo de esta forma estoy mostrando el resultado y nada, perdí la posición, por ejemplo. Si la vuelvo a querer, tengo que volver a llamar a la función y la función vuelve a hacer el for y todo eso. Entonces, nada, si sabes que lo vas a usar varias veces, lo guardas en una variable y listo. También optimizas muchísimo la ejecución de tu programa, en vez de andar llamando a la función a cada rato. ¿Ok? Bueno, eso más o menos ya lo tenemos. Así que bueno, la clase pasada ustedes tenían que hacer esto, con el máximo y con el mínimo, ¿sí? ¿Tuvieron problemas con eso o no? Yo no pretendo que la clase pasada lo hayan hecho así con esta elegancia, pero si simplemente lo hicieron, si lo hicieron como lo hicimos hasta hace 10 minutos, o sea, con las dos funciones que hacen casi lo mismo, está todo bien, está perfecto. Pero bueno, hoy utilicé ese mismo ejemplo para mostrarle a dónde uno trata de llegar cuando trata de justamente de programar de una forma lo más sana posible. Bueno, uno trata de llegar a estas cosas. Otra vez, así todo, si me hacen las dos funciones que hacen lo mismo, bueno, no importa, ¿sí? ¿Tuvieron algún problema con eso o más o menos lo pudieron solucionar? Está bien, sí, perfecto. Si lo hicieron como al principio, está joya, pero bueno, está bueno ir pensando en estas cosas. ¿Sí? Cuando uno dice, che, esto es casi igual a esto, ¿lo puedo reutilizar o mejorar o optimizar? Bueno, sí, claramente ahí se puede. Bien, bueno, después el del mínimo, como les dije, es igual. El del promedio es levemente distinto, pero me parece que no sé si vale la pena hacerlo, porque no hay mayores cambios. Lo único que vamos a hacer otra vez, lo hicimos la clase pasada y creo que incluso hasta lo hicimos la anterior, pero lo voy a volver a hacer simplemente porque les va a ser útil, que es lo siguiente, esto que está acá, ¿no? Yo acá medio que forcé a que la carga del vector sea entre el 10 y el 90. Así que vamos a volver a hacer una función que nos retorne un número aleatorio entre dos umbrales, entre un mínimo y un máximo. Vamos a hacer esa función otra vez, así también la reutilizamos. ¿Cómo era la función? Bueno, la función nos devuelve un entero. La función se podría llamar aleatorio entre y recibe por parámetro un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, esta función nos va a retornar un número aleatorio entre este mínimo y este máximo. Vamos a hacer eso. Ahí lo tenemos. Aleatorios entre. ¿Y cómo era este algoritmo? Ahora respondo eso de los aleatorios. ¿Cómo teníamos que hacer esto mismo? ¿Se acuerdan? Necesitábamos el random y algunas cosas más. Bueno, el valor mínimo era la ordenada al origen de nuestra función. Era el desfasaje con respecto al 0. Así que sumábamos el mínimo. Y al random, ¿qué le hacíamos? Le hacíamos el resto de la división entre. Al máximo teníamos que sumarle 1, porque justamente el resto de la división termina en 1 menos. Así que hay que sumarle ese 1. Y a su vez tenemos que restarle el desfasaje. Así que esto nos devuelve justamente un número aleatorio entre este mínimo y este máximo. Ese era el algoritmo justamente para generar los aleatorios. Bueno, y acá respondo también algo que dijo alguien por ahí hace un ratito, que también se puede hacer esto. Cuando la operación que uno realiza en la función es sencilla, esta operación es sencilla, no vale la pena pasar por una variable aleatoria, ¿sí? Variable aleatoria no, por una variable intermedia. No hace falta pasar por acá y decir azar. Uy. ¿Sí? No hace falta hacer esto. Cuando el procedimiento, o cuando la función, mejor dicho, es muy sencilla, uno la puede hacer al lado del retorno y simplemente retornar el resultado. O sea, esta expresión retorna el resultado de ejecutar todo esto, ¿sí? Así que nada, eso lo quería hacer alguna vez como para que lo vean. Uno puede retornar y después hace la operación. Eso resérvenlo para operaciones sencillas como esta. De hecho, si es mucho más difícil que esto, ya no lo hagan ahí porque se van a marear. Pero acá ténganlo como una buena cota superior, ¿no?
algo de más o menos esta dificultad lo pueden hacer en una sola línea, en la línea a continuación del retorno, ¿sí? Yo así todo nunca lo hago. ¿Sí? Yo por más sencilla que sea la función, siempre la hago separando en una variable. ¿Por qué? Por una manía mía, pero incluso es mejor lo que les puse anteriormente, ¿sí? Es mejor no haberlo hecho, ¿sí? Cuando es algo tan sencillo es mejor ni siquiera declarar la variable, ¿no? Te ahorras un poquito de memoria y es una instrucción menos. Pero bueno, yo así todo, en mis ejemplos van a ver que siempre pongo la variable. ¿Okay? Se los dejo ahí comentado por las dudas, pero pueden hacer este tipo de cosas. Bueno, listo. Ahí tenemos a la función que nos retorna un aleatorio entre dos extremos. Bueno, entonces venimos a la carga del vector y vamos a tratar de utilizar eso, ¿sí? Carga del vector. Bueno, en vez de hacer esto, ¿qué hago? Llamo a mi función aleatorio centre. ¿Y qué tengo que enviarle acá por parámetro? Bueno, ahí el codeblock ya nos ayuda, ¿no? ¿Qué debería enviarle yo ahí por parámetro para que funcione? El mínimo y el máximo, efectivamente, que en nuestro ejemplo era el 10 y el 99, ¿no? De esta forma vuelve a funcionar todo como estaba antes. Miremoslo. Ahí lo tenemos, ¿ven? Todo funcionando como estaba antes. Solo que el 10 y el 99 no estoy usando otra vez el algoritmo, sino que simplemente estoy llamando a la función. Bueno, eso está bien. El problema es que si yo mañana quiero cargar un vector con otros valores, no está bueno que los valores estén acá dentro de la función. Así que lo que estaría bueno es justamente que se envíen por parámetro los mínimos y los máximos. Es decir, que si yo voy a recibir los parámetros mínimos y máximos, acá también debería recibirlos. Así que le voy a agregar dos parámetros al cargar vector. ¿Sí? Mi cargar vector ahora también recibe la cota mínima y la cota máxima como parámetro. Esto es una modificación al cargar vector. Cargar vector, además del tamaño, va a recibir el mínimo y el máximo. Esto así como está van a ver que no funciona. Error. ¿Por qué? Porque justamente cargar vector yo le estoy enviando dos parámetros y cargar vector necesita 4 parámetros ahora. Necesita el vector, el tamaño, que eso lo va a necesitar siempre, y además necesita el mínimo y el máximo. Le voy a poner, qué sé yo, un mínimo de 15 y un máximo de 34. Tiré por tirar, ¿sí? Y acá lo que vemos es que justamente llegamos a la máxima reutilización de código que se puede lograr, que es esto, ¿no? Ahí tenemos nuestro vector que tiene, ¿cuántas posiciones? 8 posiciones con números que van del 15 al 34. El máximo es el 34, que está, por ejemplo, en la posición 0. ¿Lo podés pedir por teclado también? Sí, sí, claro. En vez de inventar estos valores, yo podría hacer acá un mínimo igual y el scanf, ¿no? La sintaxis no es así, pero claramente podrían hacer eso también. ¿Sí? Esto también vale. Efectivamente, con el mínimo y con el máximo podrían pedirlo por teclado y listo. Y lo haces para que justamente este valor fluctúe en base a lo que te dice el usuario. Efectivamente eso se puede hacer. Bien. O incluso dejarlo como una variable acá de configuración, ¿no? Mínimo igual a, qué sé yo, a 11. Máximo igual a 33. Tiré por tirar. Y acá venimos a mínimo. Mínimo. Y acá ponemos el máximo. Entonces, así como siempre al principio del ejercicio configuramos el tamaño, bueno, podemos también configurar el mínimo y el máximo en el que queremos nuestro vector. Eso también sería válido. Pero el pedido por teclado suele ser bastante utilizado. Así que ahí lo tenemos. Un vector de 8 posiciones que tiene, ya ni me acuerdo, entre 11 y 33. El 33 es el máximo que está en la posición 2. Buenísimo. Y bueno, otra cosa que podemos hacer, desde ya que el tamaño también es altamente alterable, vamos a poner un 13 de tamaño y vemos que efectivamente todo funciona. Cuando uno nota que cambió parámetros, todo sigue funcionando, es que seguramente está yendo por el camino correcto. Bien. Ya cuando uno dice, bueno, ahora quiero que funcione para el 8 y tiene que venir al procedimiento y cambiar algo, bueno, es que claramente algo mal hizo, ¿sí? Para que no se repitan los números en caso de que sea un vector muy grande. Sí, creo que no sé si entendí la pregunta. Vos lo que me estás preguntando acá es
que... ¿Dónde estás? Acá estás. No, acá no estás. Acá, en cargar vector. Vos me estás diciendo que no querés que se repitan los números, ¿no? Ponele que tenés un vector de 20 posiciones y querés que las 20 posiciones sean distintas, ¿no? Eso estás preguntando, ¿cómo harías para conseguir eso? Bueno, eso creo que está en algún PowerPoint. No está la solución, pero sí está el planteo y cómo deberían pensarlo. Pero es muy sencillo, es hacer exactamente esto mismo. Es hacer lo mismo, pero hacerlo dentro de un while, ¿sí? Vos haces esto y si ves que este valor que te dio no está en el vector, lo agregás. Si llega a estar ya cargado en el vector, bueno, ahí volvés a ejecutar la función. O sea, haces que esta línea sí se ejecute hasta que encuentres un número distinto a los que tenés cargados en el vector, ¿sí? Esa sería el truco, ¿no? Te invito a que lo pienses, pero sería con un while. O sea, que se genere el número aleatorio hasta que encuentres uno distinto. Pero no es complicado, es solamente un while y un if. De hecho, a ver, un while nada más deberías hacer. Bien, bueno. Entonces ahí tenemos ya el cargar. Perfecto. Bueno, y mal que mal, hasta acá habíamos llegado la clase pasada. En líneas generales. Bueno, ahora vuelvo a compilar para mostrarles algo nada más. Acá lo tenemos. Tenemos este vector. Mejor vamos a hacerlo con uno más chiquito. Este vector, ¿sí? Acá tenemos este vector que me quedó bastante bien para lo que quería mostrar. Si yo les pregunto cómo hacemos para reordenar este vector para que me queden exactamente los mismos números pero ordenados de menor a mayor. Es decir, que me quede acá el 18, acá el 22, acá el 23, acá el 26 y acá el 31. ¿Cómo les parece que pueden hacer eso con lo que saben hasta ahora? ¿Cómo les parece que se hace eso? Bueno, para los que ya cursaron la materia o saben algo de programación, efectivamente hay que utilizar los métodos de ordenamiento, pero eso todavía no lo vimos, así que no sería una respuesta válida a la pregunta de cómo harían con lo que ya saben, ¿no? Acá Nicolás pregunta con un if. Bueno, no, con un if solo no creo que se pueda, pero es bastante más complicado que un if. Que vas a necesitar un if seguro, pero con uno solo no creo que hagas mucho. Bueno, hay muchas formas de hacerlo con lo que sabemos, pero tiene su complicación, ¿no? Si me apurás a mí, si yo fuera estudiante y me hicieran esta pregunta, por ahí lo que diría es, bueno, genero otro vector distinto, otro vector cualquiera, nuevo, totalmente vacío, y lo que voy haciendo es voy buscando el máximo de este vector, y cuando encuentro el máximo, lo guardo en la última posición. Después vuelvo a buscar el máximo, un máximo que sea distinto del que encontré antes, y ese lo guardo en la posición anterior. O lo mismo con el mínimo, ¿no? Podríamos ir encontrando los mínimos y los voy poniendo en la posición 0, 1 y 2. Bueno, eso se podría hacer, y es lo que yo respondería por ahí si estuviera ahí. Pero eso tiene algunas complicaciones también, ¿no? Porque si hay algún número repetido y ya lo encontré, ¿cómo sé cuántas veces lo tengo que poner? Bueno, ahí necesitamos un par de contadores. También necesitamos que cuando yo busco un mínimo, acá encuentro el 18, lo pongo en la primera posición. Cuando yo vuelvo a buscar un mínimo, ese mínimo no tiene que ser el 18 porque ya lo puse. O sea, hay que buscar un mínimo de un vector, pero no tener en cuenta algunas posiciones, ¿sí? Se puede hacer también, no es imposible. Es ir guardando de alguna forma las posiciones que ya analizamos, ir buscando el mínimo, o ir generando nuevos vectores a cada rato con los números que todavía me falta analizar. Se puede hacer, no es imposible, ¿sí? Se puede hacer. Pero bueno, como ya están viendo, son muchas las condiciones que tendríamos que tener en cuenta para poder solucionar esto. ¿Existe alguna librería que haga esto? No lo sé, debe existir, puede que sí. Pero lo que vamos a hacer es justamente este análisis que yo estoy haciendo acá medio en el aire y contándoselos de forma verbal. Bueno, este es un problema que surgió hace decenas de años y hubo decenas, miles de personas que ya lo pensaron y que ya tuvieron el problema este que yo les comenté de andar analizando en qué momento hacer una cosa, en qué momento hacer otra, hacer el for, el if y que el for no analice el máximo y que después no analice el máximo
del vector sin el máximo que encontré y todas esas cosas que ya medio me estoy trabando la lengua, ¿no? Ya eso está recontra estudiado y analizado, y está tan estudiado y analizado que ya tiene nombre y todo, ¿no? Que justamente encontrar los máximos y los mínimos y ponerlos de forma ordenada, o sea, ordenar un array, ya tiene muchos métodos para hacerlo. O sea, hay muchas técnicas que nos permiten ordenar un array. Bueno, ¿cuántas son? Son muchas, no sé cuántas son. Yo conozco 8, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente 3, ¿sí? Solamente vamos a ver 3 de esos métodos. Y en los apuntes de la unidad 4 tienen otros 3 más. Así que ustedes tienen 6 en total como para leer de los apuntes de la materia. Pero bueno, sepan que hay muchos métodos de ordenamiento. Y vamos a analizar el primer método de ordenamiento. Que, bueno, algunos ya dijeron ahí el nombre, pero no importa. Primero vamos a analizar el método, nada más. ¿Cómo haríamos para justamente analizar justamente este procedimiento? Así que permítanme que haga un dibujito breve. White. Esperen que hacemos un dibujito para que lo entiendan un poquito mejor. Los métodos de ordenamiento todos consiguen lo mismo, todos consiguen justamente ordenar, pero algunos sirven mejor que otros para determinadas circunstancias, eso después lo vamos a analizar. Por ahora vamos a centrarnos en justamente aprender a ordenar. Así que vamos a tratar de analizar un poquito eso. Voy a definir un vector cualquiera. ¿Sí? Vamos a definir un vector que podría ser este. El -1, 2, -3, 1, 5. No, ese 5 ahí no me gusta. -2. Listo, ahí tenemos nuestro vector, ¿no? No le voy a prestar mucha atención a la sintaxis, pero bueno, el tamaño de este vector en este caso es 5, ¿sí? Estamos analizando un vector de 5 posiciones. Y vamos a ver cómo es el algoritmo que les propongo, ¿sí? Yo lo que quiero es llegar a que este vector... ¿Están viendo, no? La pizarra, por ahí estoy hablando solo. Se ve la pizarra y no tiene delay ni nada. Buenísimo, espléndido. Bueno, yo lo que quiero es que por medio de algún procedimiento este vector me quede de la siguiente forma. Me quede el -3, el -2, el -1. Me perdí. El 1 y el 2. ¿Sí? Ahí están los 5 números. Espero que sean el -1. Sí, perfecto. Bien, yo quiero llegar a que mi vector me quede así. De esta forma ordenadito. Bueno, ¿cómo se hace eso? Otra vez, hay muchos métodos para hacerlo, pero les voy a enseñar el más sencillo como para arrancar. Y el método es así. Voy a escribir el vector acá un poquito más grande para que se entienda. Lo que se hace es, uno separa en la primera posición, que sería la posición 0. Voy a poner acá las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4. Me paro en la posición 0 y a la posición 0 la comparo con la posición siguiente, que en este caso sería la posición 1. Y yo lo que me fijo es, me pregunto, ¿el -1 es mayor que el 2? O sea, me hago esa pregunta. En este caso, ¿qué pasa? El -1 no es mayor que el 2, así que el -1 está bien en esa posición, está a la izquierda del 2, no hay problema, no hay que hacer nada. Así que permítanme que acá ponga una carita triste como diciendo que no hay que hacer nada, ¿sí? Ya comparé al -1 con el número siguiente y veo que el -1 está bien ubicado. Está a la izquierda del 2. No hay problema. Así que pasamos de nivel. Vamos a la siguiente comparación. ¿Sí? La siguiente comparación es, en vez de comparar el 0 con el 1, comparo la posición 1 con la siguiente. Con la posición 2. Y la pregunta es la misma. ¿El 2 es mayor que el -3? Bueno, acá sí se cumple esa condición. Carita feliz. El 2 es mayor que el -3. Eso quiere decir que yo lo que tengo que hacer es permutar el orden de los números. O sea, que si se cumple esta condición, cambio el orden en el que están los números. Pongo el -3 donde estaba el 2 donde estaba el -3 y el resto lo dejo sin tocar. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí como es el truquito?
Bueno, ahí comparamos la posición 1 con la 2. Ahora comparamos la posición 2 con la posición siguiente, ¿sí? Nuevamente, comparo que sea mayor, efectivamente es mayor, así que vuelvo a permutar. El vector me queda -1, -3. El 1 pasa a estar en la posición del 2, el 2 en la posición del 1. Y el -2 lo dejo ahí sin tocar. Y pasamos a la próxima comparación, que es la posición 3 con la posición número 4, que nuevamente cumple con la condición de mayor. Así que vuelvo a permutar el orden. Me quedó espantoso, me quedó ocupando mucho pizarrón. Ahí estamos. Vuelvo a permutar. Y ahora, ¿cómo me quedó? Me quedó el -1 estaba ahí, el -3 está ahí, el 1 está acá. Y permuto el -2 por el 2. ¿Sí? Y bueno, ya no hay más nada que comparar. Voy a usar acá el fibrón Galaxia, que me cuelga la máquina, pero está re lindo. No tengo más nada que comparar porque yo te debería comparar este que estamos acá con el que sigue, ¿sí? Y en el que sigue no hay nada, ¿sí? No hay nada que comparar, así que esto no hay que hacerlo, ¿sí? Uno tiene que terminar en una posición anterior a la última del vector, porque si no, no puede comparar con el siguiente. Eso es fundamental. Bueno, entonces analicemos un poco qué vinimos haciendo hasta acá, ¿no? Salimos de este vector y llegamos a este otro. Que este otro no es el vector final, ¿sí? Porque si lo miramos no está ordenado, pero está un poquito mejor, ¿no? El 2 ya está en su posición final. El 1 no está en su posición final, pero casi. Los negativos se corrieron un poco, o sea, no está ordenado, pero está mejor de lo que estaba, ¿sí? Mirándolo con un poquito de cariño, ve que el vector está un poquito más ordenado que antes. ¿Qué fue lo que hicimos hasta acá? Bueno, lo que hicimos fue comparar. Así que acá lo que hicimos es comparamos. Comparar se lo hace con un if. ¿Qué cosa comparamos? Bueno, comparamos el vector en una determinada posición. ¿Con qué? Nos fijamos. Esto, ¿no? En esta posición, ¿es mayor que en esta posición? Eso fue lo que hicimos. Son los que están ahí acompañados de las caritas. Bueno, entonces lo que hicimos es, en la posición inicial, ¿es mayor que en la posición siguiente? Bueno, posición siguiente, en programación se escribe esto, ¿sí? Llave, y acá hacíamos la permuta. Cuando se cumple eso, permutábamos. ¿Sí? Ahora vemos cómo hacer esta permuta. Esa era la condición que hicimos. Y a su vez esto lo hicimos varias veces. Lo hicimos en la posición 0, lo hicimos en la posición 1, lo hicimos en la posición 2, en la posición 3 y terminamos ahí. Entonces, si esto lo hicimos muchas veces, ¿qué quiere decir? Que esto lo hicimos dentro de un for. Hicimos un for, lo escribo así nomás, que el i empieza en 0. ¿Y dónde termina el i? Acá viene la cuestión importante. Sabemos que el tamaño es 5. ¿Dónde terminó mi iteración, ¿no? Lo hice acá, lo hice acá, lo hice acá, lo hice acá y ahí paré. Entonces, ¿hasta dónde llega la i del for? Efectivamente no llega hasta tamaño, llega hasta tamaño -1. Así que eso es fundamental también. Llega hasta tamaño -1, ¿por qué? Porque yo en la última posición no tengo más nada que comparar. Así que la última posición no la analizo. Freno en una posición menor a la última. Así que eso también es importante. Bueno, y eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Hasta ahora hicimos un for desde 0 hasta tamaño -1 y dentro de ese for hicimos un if. Hasta ahí vamos. Pero, ¿qué pasó? No terminamos, ¿no? Porque el vector todavía no está ordenado. Cuando el vector todavía no está ordenado, quiere decir que tenemos que seguir haciendo esto. O sea, una vez que llegué acá, lo que tengo que hacer es otra vez volver a empezar. Comparo el -1 con el -3. Vuelvo a comparar y pregunto. Che, ¿este es mayor que este? Bueno, carita feliz. Pongo el -3 acá, pongo el -1. 1, -2, 2. Entonces, a partir de este momento, vemos que hay que volver a hacer lo que ya hicimos. Esto quiere decir que este for que tenemos tiene que estar dentro de otro for más. ¿Por qué? Porque el proceso solito no nos alcanzó, sino que necesitamos volverlo a hacer. Bueno, ¿y cuántas veces hay que realizar ese proceso? Ese proceso hay que realizarlo tamaño veces. Así que este otro for, el for exterior, va a ir desde j igual 0 hasta j menor que tamaño. J más. Para asegurarse que de verdad ordenamos al vector, este proceso tenemos que realizarlo tamaño veces. Entonces lo que tenemos en este ordenamiento es
un doble for, o sea, un for anidado. Y volvemos a realizar la operación que hicimos las veces que sea necesario, que es tamaño veces, ¿sí? Esto después se lo puede mejorar de alguna forma, pero por ahora con que lo vayan siguiendo hasta ahí estamos bien. Más o menos vamos hasta ahí, me van siguiendo. ¿Se entiende el proceso como es? Ahora escribimos esto bien en el codeblock. Con que entiendan la parte negra vamos bien, que es lo importante, ¿no? Lo que está en negro es lo importante. Me falta de cómo reemplazaste el... No, nunca lo reemplacé, eso no lo hice todavía. Al tamaño del for de afuera no se le resta una posición, ahí hay que realizarlo tamaño veces. ¿Por qué? Porque si el vector está totalmente desordenado, quiere decir que vas a tener que empezar con todos los numeritos y trasladarlos hasta el final. Y bueno, ¿cuántos números son? Son tamaño números. Así que en el peor de los casos va a ser tamaño veces. Entonces siempre uno lo hace pensando en el peor caso. Así que efectivamente este va con tam. Y este va a tamaño -1. Así que efectivamente en el de adentro restamos 1, pero en el de afuera no. Genial. Perfecto. Bueno, y lo último que nos queda analizar es justamente lo que preguntó alguien por ahí. Que es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos la permuta? ¿Sí? Por ejemplo, yo acá invento, ¿no? El vector en la posición i tenía un 2. Y el vector en la posición i más 1 tenía un -1. ¿Sí? Entonces esto claramente cumple con la condición, entonces tengo que permutar. Tengo que hacer la permuta. ¿Cómo hacemos la permuta? Yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Yo me gustaría en un mundo ideal que mi vector en la posición i pase a tener el -1 y que mi vector en la posición siguiente tenga el 2. Esto es lo que yo quiero conseguir. ¿Estamos con eso? Esto es de dónde, lo azul es de dónde partimos y el rojo es a dónde me gustaría llegar. Estos números los estoy inventando, ¿sí? Es simplemente a modo ilustrativo. ¿Van siguiendo esto? Bueno, genial. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo hago para cambiar el orden de esos números? Por medio de programación, ¿no? Vamos a trabajar pensando ya en la programación. ¿Cómo haríamos para programar eso? Ese cambio de los valores de una posición a la otra. No, uno podría pensar, bueno, no hay problema, ¿no? Yo hago mi vector en la posición i, que vale 2. Yo quiero que de verdad valga lo que valía en la posición siguiente. Entonces podría hacer esto. Entonces, de esta forma, yo en la posición inicial guardo lo que hay en la posición siguiente. Eso estaría bien. Y después podríamos decir, bueno, y yo quiero que en la posición siguiente, esto es un 1, no es una i. Y yo quiero que en mi posición siguiente, que había un -1, quiero guardar el 2. Entonces yo podría decir, bueno, acá guardo lo que había en la posición anterior. ¿Sí? Esto es lo que uno podría pensar. Pero ¿qué pasa con esto? ¿No? Acá voy a poner un cuidado. Acá viene el momento donde arruino todo con un dibujo. Bueno, parece un cerdito, pero bueno, es una calavera. ¿Sí? Así que ojo con esto. Esto está bastante bien pensado, pero tiene alguna inconsistencia en cuanto a la programación. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? ¿Qué es lo que está mal? Porque la idea está bien. Yo en la posición inicial guardo lo que hay en la posición siguiente y en la posición siguiente guardo lo que hay en la posición inicial. La idea va por ese lado, pero hay un problema. Es que acá este valor, cuando yo estoy guardando lo que hay en la posición inicial, el problema es que en la posición inicial ya no hay lo que había, ¿no? Ya no tenemos lo que teníamos, tenemos algo nuevo. Entonces esto está mal, está mal pensado porque justamente estoy perdiendo el valor que quiero permutar. Sí, quedaría todo con el mismo valor, efectivamente. En la posición inicial guardo el -1.
Y en la posición siguiente, ¿qué guardo? Guardo BI. ¿Y BI qué tiene? Bueno, tiene un -1 porque lo dije en la instrucción siguiente. Así que me queda todo con el -1. Perdemos un valor, efectivamente. Entonces, eso justamente se hace con una variable auxiliar. Que me gustaría que lo vean con este dibujo que hago siempre. Para tratar de entenderlo. Voy a tratar de ilustrar acá B sub I. O sea, B en la posición I. Y voy a ilustrar B en la posición I más 1. Para entenderlo un poco. Acá dibujo a B sub I. Siempre el mismo dibujo para entender un poco esto. Dibujo B sub I. Una copa de vino rosado espumante. Y en la posición siguiente lo que tenemos es una botella. Una gran botella. Acá tenemos, perfecto. Una botella que tiene en su interior algo verde, que no sé qué podría ser, pero Sprite, supongamos. ¿Sí? Entonces tenemos en la copa el vino y en la botella Sprite. ¿Sí? Y yo lo que quiero, ¿por qué? Porque sí, quiero poner al vino, lo quiero poner en la botella y el Sprite la quiero poner en la copa. ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si tiro el vino a la botella, queda el vino con Sprite, como pone mi mamá, que es un asco supuestamente. Y si hago lo inverso, peor, ¿no? Si yo tiro la Sprite a la copa, bueno, queda otra vez la copa con vino y con Sprite, todo mezclado. Y vaya uno a separar las cosas, ¿no? Una vez que se mezclaron, ¿cómo hago para sacar el vino y ponerlo en la botella? Estamos complicados. Entonces, justamente, uno lo que tiene que hacer cuando uno quiere hacer una permuta de objetos, de posición de objetos, uno lo que tiene que hacer es, justamente, pasarlo a una variable auxiliar, que podría ser no sé, una palangana, espantosa. Bueno, esto es una palangana. Entonces lo que podemos hacer es, a la Sprite la tiro a la palangana, o a lo que sea, o a la olla, o a la cuchara. ¿Sí? Es poquito, así que podría ser una cuchara. Estamos, la cuchara, una sartén. Tiro la Sprite a la sartén. Entonces de acá desapareció la Sprite. ¿Sí? Y ahora sí tengo libre la botella. Por ende, ahora puedo tirar el vino a la botella. Por ende, el vino ya está... perdón, la copa ya está limpia. Y una vez que hicimos esto, me deshago de lo que puse en la palangana y lo vuelvo a poner en la copa. Ya estoy perdiendo la paciencia con los dibujos. Y en la palangana no queda nada. Bueno, eso es lo que tenemos que realizar con la programación. Para hacer la permuta del orden de las cosas, tenemos que momentáneamente pasar alguna de las cosas a la palangana, o sea, a la variable auxiliar. Bueno, y es lo que vamos a hacer. Voy a decir, bueno, momentáneamente en una variable auxiliar voy a guardar lo que tenía guardada en la posición siguiente. Solamente momentáneamente. Entonces acá ya guardamos el -1. ¿Sí? Entonces, ahora por ejemplo podríamos decir, bueno, en la posición siguiente, yo en verdad lo que quiero guardar es la posición inicial. ¿Sí? Y en la posición inicial, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner lo que había en la posición siguiente. El problema es que en la posición siguiente ya hay otra cosa. Bueno, ahora pongo justamente el auxiliar. Para algo lo guardé, para algo lo reservé ahí. Entonces, este es el algoritmo que nos hacía falta. O sea, lo mismo que puse acá con la calavera, pero pasando momentáneamente uno de los datos a una variable auxiliar para que no se pierda y poderlo poner en la posición que corresponde. ¿Ok? Bueno, y ese es el algoritmo. Todo esto que puse acá en azul es lo que iría acá, en permutar. ¿Sí? Bueno, todo muy lindo los dibujitos, pero pasemos un poco a ver si de verdad funciona y cómo codificarlo. Vamos a ver que la codificación es lo mismo que escribí acá en negro y rojo. Pero, nada, lo escribo un poquito mejor y más elegante, pero es lo mismo. Vamos a verlo. Vamos a hacer el ordenamiento. El ordenamiento modifica los valores del vector, por ende es un procedimiento que se puede llamar ordenar. ¿Sí?
¿Qué voy a ordenar? Bueno, voy a ordenar un vector cualquiera que se llama b, que tiene un tamaño cualquiera que se llama t, igual que siempre. Y hacemos el procedimiento. Venimos al procedimiento que se llama ordenar y lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero buscamos en la casa justamente la palangana, así que ya dejamos reservada ahí la palangana para usarla en algún momento y tirarle la spray. Y después venimos a los bucles. Hacemos un primer bucle, el bucle exterior, que es para repetir el algoritmo y una y otra vez. ¿Cuántas veces? Bueno, t veces y más. Creo que en la pizarra lo hice con otras letras, pero no importa. Y acá viene el for importante, ¿no? El for de... Los dos for son importantes, pero este es el que realiza el algoritmo. Otro for con otro índice que nuevamente inicia en 0, pero este índice termina un poco antes. Termina en tamaño -1, en t -1 veces. Y a la j le agrego, lo voy saltando de 1 en 1. Así que ahí tenemos el for interno. Tantos renglones. Acá tenemos el for interno y dentro del for interno había que hacer la comparativa que usaba con las caritas, que como era, digo, bueno, si el vector en la posición inicial, que acá se llama j, es mayor que mi vector en la posición siguiente, que vendría a ser j más 1, si se cumple esto, hago algo. ¿Qué hago? Bueno, hago uso justamente de la palangana. Digo, bueno, guardo la posición, no importa cuál, la posición j, ¿sí? Guardo la posición inicial en un auxiliar y digo, bueno, después en la posición inicial j voy a guardar la posición siguiente. Así que en esa posición inicial guardo la siguiente. Cambié la j por la i en cuanto a la pizarra, pero es lo mismo. Y después en la posición siguiente lo que hago es guardo lo que había en la posición inicial, que obviamente ya lo pisé, por ende uso la palangana, o sea la variable auxiliar. Y listo, ahí tenemos nuestro ordenamiento, ¿sí? Tabulamos, se ve bien. Y vamos a verlo, vamos a ver si de verdad funciona. Venimos al main, dejamos ese printf, no me molesta. Y vamos a ver si funciona. Así que llamo a mi función ordenar. ¿Qué voy a ordenar? Bueno, voy a ordenar mi vector que tiene tamaño posiciones. Y bueno, esto lo ordena. Voy a compilar para ver si funciona. No hay ningún error. No hay ningún warning ni siquiera. Así que se ve todo bastante bien. Bueno, lo ordené, pero me gustaría mostrarlo. Así que vuelvo a llamar a mi función mostrar vector. ¿Qué vector? El vector que ordené. ¿De qué tamaño? Tamaño tam. Y bueno, compilamos y vemos si funcionó. Con la suerte que tengo, seguramente el vector ya esté ordenado de antemano. A ver, ¿quedó bien? Sí, perfecto. Ahí estamos. Este es el vector original, que tiene 30 de máximo, que está en la posición 0. Eso estaría bien. Y acá lo tenemos ordenado. A ver, el 13 es el más pequeño, que está acá. El 14 está acá. Después sigue el 25, el 28 y el 30. Así que increíble. Ahí ordenamos a nuestro vector. Bien. ¿Se entendió más o menos? ¿Fui claro? Se nota lo que hicimos. O sea, hicimos un montón. O sea, esto que conseguimos es genial. Ya sabemos ordenar un arreglo. Espléndido. Bueno, preguntas que me pueden hacer. ¿Y qué pasa si yo quiero ordenarlo de mayor a menor? Bueno, ¿cómo hacemos para ordenarlo de mayor a menor? ¿Qué piensan que cambia? ¿No? ¿Qué va a cambiar? O sea, ¿cuál es la comparación que hay que hacer y cuál es el movimiento que hay que hacer? ¿No? El iterador no cambia. No, el iterador no. Lo que cambia es la comparativa. El operador lógico. Cambia el mayor por un menor. Y nada más. Es lo único que hay que cambiar si queremos en el otro orden. Así que eso es una pregunta que me suelen hacer. Después me pueden preguntar, ¿y puedo ordenar un vector de flotantes? Bueno, sí, claro que pueden ordenar un vector de flotantes. Lo que van a cambiar son los parámetros, ¿no? El parámetro este va a ser un flotante. Y el auxiliar va a ser un flotante, pero después va a ser todo exactamente igual. Bueno, y como les comenté, me perdí un poco, ¿dónde está? Acá. Como les comenté, métodos hay varios. Este método que vimos es el más intuitivo, pero también es el más repetitivo, porque ¿cuántas acciones realiza? Bueno, realiza
donde está. Realiza tamaño operaciones y tamaño -1 operaciones. O sea, ¿cuántas veces realizó la operación? Casi t al cuadrado veces, ¿sí? O sea, t por t, más o menos, ¿no? En líneas generales, si el tamaño es 8, ¿cuántas acciones realiza? Realiza 8 por 7 tareas, ¿sí? Que, nada, como para tener presente eso. Este es un método que realiza tamaño por tamaño -1 acciones. Que para 8, para 9, para 10 es poco, pero cuando tengan un array de 1000 posiciones, bueno, va a realizar 1000 por 999 acciones, que podrían ser muchas y podría demorar mucho. Pero bueno, para nosotros estamos bien por ahora con esto, con este método de ordenamiento. Este método de ordenamiento es el más simple de todos y tiene un nombre propio, que es burbuja. ¿Sí? Tenemos un método de ordenamiento, el más sencillo de todo, que se llama el ordenamiento por burbujeo o ordenamiento de burbuja. Ahora en un ratito les muestro dos métodos más, ¿sí? Más allá del método burbuja, que son los dos con los que van a poder trabajar en esta materia. Después en los apuntes tienen otros 3 más, ¿sí? Acá son poquitos y nadie hizo el chiste de los otros dos métodos son bombón y bellota. Qué bueno que no hicieron ese chiste. Genial. Pero bueno, no, el ordenamiento se llama burbuja. En la mañana tampoco lo hicieron, espero que el viernes sí lo hagan. Si no, este año voy a estar muy triste. Es tan malo que da gracia, efectivamente. Bueno, estoy haciendo esta pausa, no por el chiste, no por el que el chiste me encantó, sino porque estoy buscando algo. Acá está. Pasamos a el PowerPoint correspondiente a la clase de hoy. Donde tenemos acá nuestra presentación, que la presentación como siempre no dice mucho, pero bueno, como para ordenarlos un poquito a ustedes. Tenemos justamente, bueno, una definición de qué quiere decir arreglar un vector, ordenar un arreglo. O sea, justamente es esto, ¿no? De permutar el orden en el que aparecen los valores. Y acá les planteo justamente el primer método, que es el burbujeo, donde es exactamente lo mismo que hicimos. Cambia el nombre de alguna variable, pero el método es exactamente igual, no cambió nada. Acá, en vez de esa pizarra espantosa que hice, tenemos un dibujito un poquito más animado y mejor, ¿no? Donde les muestra cómo es esto de permutar, ¿no? Va comparando de a pares y va rotando en el caso de que el de la derecha sea menor que el de la izquierda. O sea, lo mismo que hice yo con ese Paint online, pero bueno, acá un poquito se entiende mejor y va un poquito más pausado. Y después acá tenemos el uso, ¿no? Que es lo mismo que hicimos hoy. Así que esto es lo mismo que hicimos, solo que con un PowerPoint un poquito más prolijito. Y después les planteo las otras dos formas de ordenamiento. La primera que tenemos acá es el ordenamiento por intercambios, ¿sí? Que es este procedimiento que va un poquito más rápido, que lo que va haciendo es, primero recorre todo el arreglo y va buscando el menor, y una vez que encuentra el menor lo pone en la primera posición. Vuelve a recorrer el arreglo, encuentra el menor y lo pone en la siguiente, ¿sí? Ese otro algoritmo lo tenemos ahí, que es el algoritmo por intercambio, o también llamado algoritmo de selección. Acá tenemos el algoritmo. Yo después, en alguna clase que me quede así como muy corta de temas, les explico un poquito lo que hace esto, pero bueno, no, hace lo que dice el dibujo, ¿sí? Este es el ordenamiento de selección. Es el otro que podrían llegar a tener que utilizar en esta materia. Lo tienen hecho, nada, lo copian y lo prueban, van a ver que funciona y el uso es exactamente el mismo. Y después tenemos otro más, que es el método de inserción, que al igual que el método de burbujeo y el de selección, tienen este problema, el del orden cuadrado, es decir, de tamaño por tamaño operaciones. O sea, no se gana nada en cuanto a esa variable, ¿sí? O sea, las operaciones que realizas siguen siendo bastantes, siguen siendo 8 por 7 operaciones, 9 por 8 operaciones, siempre es al cuadrado. Así que en ese sentido no hay ninguno que sea más efectivo que el otro en cuanto a cantidad de bucles, pero
algunos son más efectivos que otros según determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando no tenemos ni idea de en qué orden están, cuando está todo totalmente desordenado, cuando estamos seguros que está totalmente desordenado, da igual usar cualquiera. Es lo mismo. Así que ahí pueden hacer el burbujeo, que es el más fácil. ¿Por qué? Porque da igual cualquiera. Cuando ya tuvo previos ordenamientos, o sea, por ahí lo ordenaron y después le agregaron más cosas, ahí está casi ordenado. Cuando está casi ordenado, cuando está ordenado de a bloques, conviene utilizar este, que es el de inserción. ¿Sí? Ese es cuando ya tuvo algún ordenamiento previo. Y después tenemos el de selección, que es el les conviene cuando saben que está ordenado, salvo por alguna que otra posición. Dice, bueno, che, este vector está ordenado, pero en la posición 3 o 4, ahí hay un número que no va. Bueno, ahí conviene el selección. Pero bueno, para nosotros, para las cosas sencillas que hacemos, da igual cualquiera de los tres, porque cualquiera de los tres son de orden, donde está, son de orden O cuadrado, o sea, n cuadrado. O sea que en ese aspecto son todos muy parecidos. Simplemente conviene utilizar uno u otro cuando sabemos más o menos qué patrón tienen las estructuras que tenemos que ordenar. Los otros tres métodos de ordenamiento que están en los apuntes, ahí sí son más eficientes, pero también son bastante más complicados, por eso no se los voy a explicar. Esos sí son bastante más óptimos. Tienen la cantidad de operaciones aumenta logarítmicamente, así que aumenta muy lento. O sea que ahí ya no es más n al cuadrado, es logaritmo de n operaciones. Son muchas menos operaciones. Pero los algoritmos son más complicados de entenderlos e ilustrarlos. Pero están en los apuntes por si los quieren ver. Bueno, acá tenemos el último, el de inserción. Ya ven que es bastante más complicado. Hay que encontrar un pivot, mover a la izquierda o a la derecha según lo que haya que realizar. Es bastante más difícil de entender, pero nada, tiene esa particularidad. Y después acá tenemos los ejercicios que pretendo que hagan para la próxima clase. 4 ejercicios donde básicamente son hacer lo que yo hice hoy. Y el que les pido para hoy antes de las 12 es el que está acá en rojito. Que el que está en rojito, ¿qué dice? Bueno, dice que tienen que hacer el ordenamiento, pero de mayor a menor y de menor a mayor. O sea, en los dos órdenes posibles. Y eso lo tienen que hacer por medio de un menú. ¿Sí? Tienen que hacer un menú que diga 1, ordenar de mayor a menor, 2, ordenar de menor a mayor. Y bueno, que lo haga según a lo que pusieron en el menú. Eso es lo que tienen que entregar hoy. Y bueno, el 1 es hacer lo mismo que hicimos en la clase, no hay mucho que decir. Solamente que pueden elegir por qué método ordenar. Los métodos ya están hechos ahí en el PowerPoint. Ejercicio 3, pregunta de si se animan a hacerlo con flotantes y si funciona con flotantes. Eso, si tienen tiempo, también modifiquen a los ordenamientos para que funcionen con arreglos de flotantes que efectivamente funcionan. Y que también, cuando tengan tiempo, investiguen ahí en los apuntes de programación los otros métodos que les planteamos. Sé que 3 más les planteamos. El quicksort, el shell y la inserción doble. No, creo que esos 3 solamente les planteamos. Pero están en los apuntes y los pueden chusmear. Y bueno, hasta ahí es donde tienen que llegar hoy con el PowerPoint. Hoy no, esta semana. Hoy solamente el rojito. Un menú que les permite elegir en qué sentido quieren ordenar. Menor a mayor o mayor a menor. Y bueno, con eso estaríamos por hoy. Así que la clase habría terminado a menos que tengan alguna pregunta. Y tenemos... No, bueno, si venimos al enunciado, la verdad que nunca dice imprimir, ¿no? Pero bueno, imprimirlo para saber que está bien, ¿no? Si no, ¿cómo te das cuenta? No hace falta, ¿no? Pero... Sí. Profe, una pregunta, buenas tardes. Para arreglos de caracteres, ¿también sirve o se utilizan los métodos de ordenamiento? Es igual, sí, los mismos ordenamientos. De hecho, lo vamos a ver, creo que en 2 clases ya está el ejercicio. Obviamente el vector va a ser de char, todo esto es lo mismo. Todo igual, lo único que cambia es dónde está el ordenamiento. Lo único que cambia es esto, que va a ser un char. El auxiliar va a ser un char. Bueno, esto también va a ser un char. Creo que nada más. Y después lo que cambia es esto, ¿no? Esto que está acá no podés comparar con mayor o con menor entre chares. Yo no puedo comparar una A o una B con un char. Eso no lo puedo hacer.
¿sí? Entonces lo que tenés que cambiar es esto. ¿Y esto cómo lo cambiás? Bueno, lo cambiás de dos formas. Forma número 1, lo podés cambiar usando un diccionario. Un diccionario, ¿cómo era? Era definir justamente un vector, un arreglo, perdón. Un arreglo con las letras, ¿sí? A, B, C, D, E, bla, bla, bla. Entonces vos, si estás comparando la A con la J, te fijas en qué posición está la A y en qué posición está la J. Y después comparás las posiciones nada más. Si están en una posición mayor o menor, haces la permutación. Y la otra forma de hacerlo es por medio del strcomp. ¿Te acordás que esto compara cadenas de caracteres? En vez de poner un mayor, pones el comp. Comparar con -1 y con 1. Esa es la otra forma. No te compliques con eso, porque lo vamos a ver dentro de 2 clases, pero el ordenamiento es igual. Funciona igual, solamente que no podés comparar con mayor, porque no son números, y con los cuidados de los tipos de datos, que sean char, pero después es todo igual. Perfecto, gracias, profe. De nada. Habría que usar un abecedario, sí, efectivamente. Ahí fue lo que les comenté. Bueno, borro esto un poquito. El ordenamiento de burbujeo, como cualquier otro ordenamiento, funciona para cualquier otro tipo de datos, ¿sí? Para entero, para char, para doble, para float y para todos los datos nuevos que vamos a ver a partir de 2 clases más. O sea, funciona para cualquier cosa. Lo único que van a tener que cambiar es esto, el auxiliar y alguna que otra cosa más. Ahora subo todo, el código, el PowerPoint y la grabación. Bueno, si no hay ninguna otra duda, cerramos por acá. Espléndido. Bueno, los saludo, que les vaya muy bien. Gracias por estar aquí presentes. Nos vemos. Buena semana.